Bienvenidos al programa Tocando Alem. Hoy tenemos una invitada muy especial, Joy. Tu historia es impresionante y llena de lecciones. Estuvo a punto de ser víctima de un ritual macabro, y lo más impactante es que el responsable del mismo fue alguien de la propia iglesia. Comprenderás cómo el mal puede disfrazarse de algo inofensivo, como un lobo con piel de oveja. Demos la bienvenida a Joy. Hola Julie, gracias por invitarme y permitirme compartir lo que experimenté. Empezaré contándote un poco de mi infancia. Nací y crecí en Florida, en una familia tradicional, con padre y madre. Mis padres estuvieron casados durante casi 27 años antes de separarse. Tuvimos 4 hijos y desde que tengo memoria, la iglesia siempre ha sido parte de nuestra rutina. Todos los domingos, todos los miércoles estábamos allí. Crecí en medio de enseñanzas religiosas, aprendiendo sobre Dios desde una edad muy temprana. Mis padres vivieron exactamente lo que nos enseñaron. Por eso nunca vi una contradicción entre lo que se predicaba y lo que se practicaba en casa. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que las trampas del enemigo comenzaron mucho antes de lo que imaginaba, incluso antes de que yo naciera. Tengo un hermano gemelo, y cuando aún estábamos en el vientre de mi madre, alrededor del 6º o 7º mes de embarazo, ella sufrió un grave accidente automovilístico. No fue culpa suya, sino del otro conductor. Después del accidente, el hombre se acercó a la ventana de su auto y comenzó a insultarla, mostrándose extremadamente agresivo. Mi madre mantuvo la calma, llamó a la policía y a mi padre. Cuando llegaron, el hombre cambió completamente de actitud, como si nada hubiera pasado. Solo contó todo cuando llegó a casa, porque sabía que mi padre habría reaccionado violentamente y eso solo causaría más problemas. Esto fue solo el comienzo. Incluso antes de que viniéramos al mundo, el enemigo ya estaba planeando atacarnos. Y cuando tenía 4 o 5 años, sucedió algo aún más aterrador. Fuimos a visitar a unos familiares que nunca había visto antes. Allí, un primo mayor, sin motivo alguno, me golpeó en la cabeza con un martillo. Gracias a Dios el golpe no atravesó el cráneo, pero le dejó una enorme hinchazón y un corte que sangraba profusamente. Afortunadamente no hubo ninguna hemorragia interna, pero este episodio demostró que el mal no espera a que crezcamos para atacarnos. Él actúa desde el momento de la concepción, intentando destruirnos, así como intenta destruir a nuestros hijos. Por eso es tan importante cubrir con oración a nuestros hijos, incluso antes de que nazcan. A los 7 años tuve mi encuentro con Jesús. Recuerdo exactamente el día que acepté a Cristo en mi corazón. Estaba en un servicio para niños y el ministro de niños estaba hablando de él. De repente, sentí una sensación cálida, una certeza de que esto era real. Jesús era real y quería ser mi amigo. Fui al frente, respondí al llamado y repetí la oración que ella me enseñó. En ese momento supe que Jesús era mi amigo. Sentí su presencia tan claramente que no tuve dudas, era verdad. Poco después, en 2º grado, comencé a contarles a mis compañeros de escuela sobre este Jesús que había conocido. Tomé la fe en serio desde el principio. Sabía que Él era real y quería que todos lo supieran. Cuando cumplí 12 años, surgió en mí un fuerte deseo de predicar, de anunciar la palabra de Dios. Después de los servicios dominicales, quería repetir el sermón del pastor a mi familia. Llegaba a casa y empezaba a predicar a cualquiera que quisiera escucharme, incluso a mis juguetes, que colocaba como si fueran una audiencia. Siempre me vi como alguien que llevaría el mensaje de Dios a la gente. Este llamado solo creció con el tiempo. En la escuela, comencé a involucrarme en actividades de tutoría y fui capitana de un grupo de danza rítmica. Tenía un camino claro por delante, sabía que quería trabajar en la obra de Dios, dedicar mi vida a hablar de Jesús. Después de graduarme de la escuela secundaria, de un colegio cristiano, surgió la oportunidad de ingresar a un seminario bíblico vinculado a mi iglesia. Fue perfecto para mí, porque ya sabía que no quería seguir una carrera convencional, como medicina o derecho. Mi sueño siempre ha sido predicar el Evangelio. Poco antes de comenzar el seminario, me invitaron a predicar por primera vez en mi antigua escuela. Era la primera vez que compartía el mensaje de salvación de esta manera, y mi tema era algo así como, o decides ahora, o te quedas atrás. Todavía tengo fotos de ese día, y ver al Espíritu Santo tocando los corazones de los jóvenes fue algo que me dejó una profunda impresión. Fue allí donde lo confirmé,
quería pasar el resto de mi vida viendo vidas transformadas, personas encontrando la presencia de Dios. Entré al seminario pensando que sería el siguiente paso natural para convertirme en pastor de jóvenes. Completé todo el curso de 2 años y me gradué en 2010. Poco después pensé que estaría listo para asumir un ministerio, pero las cosas no sucedieron como lo imaginaba. El enemigo empezó a afectar mi ansiedad, mi prisa. Estaba lleno de celo, pero me faltaba sabiduría. No entendí que Dios obra en su tiempo, que todo tiene un proceso. Incluso David, cuando fue ungido rey, no tomó el trono al día siguiente. Siempre hay un camino por recorrer y aún no lo había aprendido. Pero sabía una cosa, mi corazón ardía por servir a Dios. Estaba decidido a seguir lo que creía que era el llamado de Dios, pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que confundí mis propios deseos con la dirección divina. En mi cabeza todo encajaba perfectamente, iría a Alabama. Comenzaría una nueva etapa y Dios proveería todo. Pero la verdad es que no estaba buscando su voluntad, estaba persiguiendo lo que quería que sucediera. Cuando llegué a casa de Doña K todo parecía normal. La casa era hermosa, la habitación cómoda y agradecí la oportunidad. Sin embargo, algo dentro de mí ya empezaba a molestarme. Los sueños que tenía por las noches eran inquietantes, llenos de imágenes oscuras, como si algo invisible me persiguiera. En ese momento, no entendía que Dios a veces usa los sueños para advertirnos sobre ambientes espirituales pesados. Simplemente sabía que esto no era normal para mí. Pasaron los días y pequeñas cosas empezaron a incomodarme. La señora K y su marido fueron amables, pero había algo en el ambiente de esa casa que no les parecía bien. No podía explicarlo, pero sentí un peso en el corazón, como si algo estuviera fuera de lugar. Aún así, traté de ignorarlo, porque no quería admitir que tal vez había tomado una decisión apresurada. Hasta que un día, mientras estaba en mi habitación, escuché una conversación entre la señora K y su marido. Hablaron de mí, pero no de una manera que me animara. Al contrario, había un tono crítico, como si yo fuera una carga. En ese momento me di cuenta de que allí no era bienvenido como me imaginaba. La desilusión fue grande, porque había creído que Dios había abierto esa puerta. Pero, de hecho, fui yo quien forzó la entrada. La situación empeoró cuando comencé a asistir a la escuela bíblica. Las clases fueron buenas, los profesores parecían dedicados, pero no pude conectarme con nadie. Era como si estuviera en un lugar donde todos ya tenían sus grupos, sus amistades, y yo era solo un visitante. El sentimiento de no pertenencia, que ya me había acompañado en la iglesia anterior, volvió con toda su fuerza. Y entonces llegó el golpe final. Doña K me llamó para charlar y me dijo que, lamentablemente, ya no podía hospedarme. Puso vagas excusas, habló de cambios en la rutina de la casa, pero yo sabía que eso no era todo. En ese momento todo se derrumbó. Estaba sola, en un estado desconocido, sin lugar donde quedarme y sin idea de qué hacer. Fue en ese momento que me di cuenta de cuánto había actuado por impulso. No había esperado en Dios, no había buscado confirmación, no había escuchado los consejos de mis padres. Simplemente había seguido lo que mi ansioso corazón deseaba. Y ahora estaba cosechando las consecuencias. Pero, incluso en medio de ese caos, sabía una cosa, Dios no me abandonaría. Incluso cuando nos alejamos de Él, Él permanece a nuestro lado, listo para rescatarnos. Y de repente una voz clara dentro de mí dijo, mira con atención, esto es una señal. Me quedé allí, observando cómo se repetía la escena. El pato blanco se acercó y los polluelos se alejaron asustados. No entendí lo que eso significaba, pero sabía que Dios me estaba mostrando algo importante. Luego me recordó un pasaje de la Biblia, en Mateo 7 y 15, que dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En ese momento, la imagen de los patitos huyendo del pato blanco cobró sentido. Fue una advertencia. No podía sacarme eso de la cabeza. Regresé a la casa de la señora K con una sensación de inquietud que no desaparecía. Algo en ella me molestaba, pero no sabía exactamente qué. Durante los días siguientes, seguí teniendo sueños extraños, sentimientos de agobio e incluso dificultad para orar. Era como si una niebla espiritual me rodeara, impidiéndome ver con claridad. Un día, mientras estábamos en la cocina, me ofreció té.
Acepté, sin sospechar nada. Pero apenas di el primer sorbo sentí un peso en el pecho, como si algo me asfixiara. Mis manos empezaron a temblar y una voz dentro de mí gritó, «No bebas eso». Dejé la taza y dije que no me sentía bien. Ella sonrió, pero sus ojos parecían diferentes, casi como si una sombra los atravesara. Esa noche oré como nunca antes. Le pedí a Dios que me mostrara la verdad, que me protegiera y rompiera cualquier influencia maligna a mi alrededor. Entonces sucedió algo extraordinario. Mientras oraba, comencé a ver imágenes en mi mente, la señora K en rituales, pronunciando palabras que no entendía, invocando fuerzas que no eran de Dios. Era como si me quitaran un velo de los ojos. Al día siguiente decidí que necesitaba salir de allí. Pase lo que pase, ya no podía quedarme en esa casa. Hablé con una amiga de la iglesia y le conté todo lo que estaba pasando. Ella me escuchó atentamente, y después de un momento de silencio, dijo, «Necesitas liberación. Lo que te está sucediendo no es natural. Es espiritual». Fue entonces cuando comencé a comprender que no se trataba solo de un cambio de ambiente o de nerviosismo. Había algo mucho más profundo y peligroso en juego. Y por primera vez, me di cuenta de que Dios no solo me estaba protegiendo, sino que me estaba preparando para la batalla. Mirándome con calma, pero con una firmeza que solo entienden quienes han visto lo sobrenatural. Ella no se asustó, no gritó, simplemente continuó orando con más intensidad, como si cada palabra fuera una espada cortando las cadenas invisibles que me ataban. Y, de hecho, eso fue todo. Mientras oraba, esas pequeñas esferas, porque eso es lo que parecían, pequeñas cuentas negras, seguían saliendo de mis brazos, mi cuello e incluso mi cara. No dolían, no dejaban marcas, pero la sensación era algo extraña, como si mi cuerpo estuviera expulsando algo que no pertenecía allí. Sentí un alivio inmediato, como si me quitaran un peso de encima, capa por capa. Pero al mismo tiempo, había un miedo profundo, porque sabía que esto no era normal. No fue una alergia, no fue sudor, no fue nada que la medicina pudiera explicar. Mi madre, sin dudarlo, tomó un vaso de agua y comenzó a declarar sobre él, a hablar en lenguas, a profetizar victorias, a romper maldiciones. Ella me hizo beber esa agua como si fuera un antídoto divino y yo obedecí, aunque no entendía del todo lo que estaba pasando. En ese momento, su fe se convirtió en mi ancla. Si ella no hubiera actuado con tanta convicción, si hubiera dudado aunque fuera por un segundo, no sé qué hubiera sido de mí. Después de esa oración, las cosas empezaron a calmarse. El frío que me consumía disminuyó, la niebla en mis ojos se disipó y pude respirar profundamente por primera vez en horas. Pero lo más impresionante fue cuando, al día siguiente, me desperté y me di cuenta de que tenía la mente despejada. Los recuerdos de lo que había sucedido no habían desaparecido, pero la opresión que los acompañaba sí había desaparecido. Fue como si se hubiera corrido una cortina, revelando la verdad detrás de todo. Aún así, sabía que la batalla no había terminado. Lo que había experimentado en esa casa no fue solo un ataque aislado, era parte de algo más grande, algo que aún no podía nombrar. Pero de una cosa estaba seguro, Dios no me dejaría enfrentar esto solo. Él ya me había mostrado que, incluso en los momentos más oscuros, su luz estaba ahí, guiándome fuera de la oscuridad. En los días siguientes, comencé a buscar más información sobre lo que había sucedido. No por curiosidad morbosa, sino porque necesitaba entender. Necesitaba saber cómo protegerme, cómo reconocer los signos de un ataque espiritual antes de que volviera a tomarme desprevenido. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que había experimentado no era solo una experiencia personal, era un testimonio. Y los testimonios están ahí para compartirlos, no para ocultarlos. Esa mujer, la señora Caseaus, no era solo una mala persona. Había algo en ella, algo que iba más allá de la maldad humana. Y lo que intentó hacerme no fue solo envenenamiento, fue un ritual. Un ritual para silenciarme, para impedirme cumplir el propósito que Dios tenía para mí. Pero Dios no permite que sus planes se vean frustrados. Él usa incluso las peores situaciones para fortalecernos, para enseñarnos a depender de Él de maneras que nunca imaginamos. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada detalle de esa noche, la comida envenenada, la voz que me advirtió, el frío sobrenatural, las esferas que salían de mi piel, fue parte de una guerra espiritual que ni siquiera sabía que estaba ocurriendo.
Pero Dios lo sabía. Y Él ya había preparado el camino para mi victoria mucho antes de que yo comprendiera que estaba en peligro. ¿La lección más importante que aprendí de todo esto? El enemigo no juega. No juega limpio. Pero Dios tampoco. Y la diferencia entre los dos es que Dios ya ganó. Él ya ha vencido a la muerte, al pecado y a todas las fuerzas de las tinieblas. Y cuando estamos en Él, esta victoria también es nuestra. No importa lo que intente hacer el enemigo, no importa cuán oscuro parezca el camino. La luz de Cristo siempre prevalece. Por eso, hoy declaro con total certeza, Jesús es más grande. Él es más fuerte. Y nada, absolutamente nada, puede separarnos de su amor. Ni venenos, ni espíritus malignos, ni planes diabólicos. Porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Estaba mirando a través de mis ojos. Era como si algo o alguien estuviera ahí, usando mi propio reflejo para observarme. Y supe, en el fondo, que no era solo mi imaginación, era real. Algo estaba ahí, tratando de convencerme de que ya no era yo mismo. Llegamos al sitio del ministerio esa noche. El lugar era sencillo, pero había una presencia poderosa allí, como si el Espíritu de Dios mismo estuviera flotando sobre cada detalle. Cuando entré sentí un peso en el pecho, como si algo dentro de mí se resistiera, luchara contra lo que venía. Pero ya no tenía fuerzas para luchar solo. Necesitaba ayuda. Necesitaba que Jesús actuara. Los ministros comenzaron a orar y pronto me di cuenta de que no se trataba de una oración común y corriente. No solo estaban diciendo palabras bonitas, estaban declarando autoridad. Estaban rompiendo cadenas, expulsando lo que no pertenecía allí. Y entonces, algo dentro de mí empezó a moverse. No fue físico, pero podía sentirlo. Era como si algo se retorciera, tratando de aferrarse a mí, negándose a soltarme. Pero con cada palabra de poder, con cada declaración de victoria en el nombre de Jesús, perdió fuerza. De repente, sentí un intenso calor subir por mi cuerpo, como si me estuvieran arrancando algo. Y entonces vino el llanto, un llanto profundo, que no era solo mío, sino de algo que estaba siendo expulsado. Mi madre, a mi lado, oraba con lágrimas en los ojos y supe que Dios estaba ahí, haciendo lo que solo Él puede hacer, liberar. Cuando terminó el ministerio, algo había cambiado. No fue instantáneo, pero sentí una ligereza que no había sentido en meses. Fue como si me hubieran quitado un peso de años de encima. Y por primera vez en mucho tiempo pude respirar profundamente, sin miedo a lo que vendría después. Pero la batalla no terminó ahí. La liberación fue el comienzo de un nuevo viaje, el de reconstruir quién era yo. Porque cuando pasas por algo como esto, no es solo el enemigo el que intenta destruirte, es tu propia mente la que comienza a dudar. ¿Eso fue real? ¿Estoy loco? ¿Dios realmente me ama después de todo esto? Pero la verdad es que Dios nunca nos abandona. Incluso cuando no entendemos lo que está pasando, incluso cuando sentimos que estamos solos, Él está ahí, trabajando detrás de escena. Y cada día, con cada paso, Él nos recuerda, tú eres mío. Eres amado. Y nada puede separarte de mi amor. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que todo tenía un propósito. No fue en vano. Dios usó cada momento de dolor, cada lágrima, cada grito de ayuda para mostrarme que Él es más grande. Que su fuerza se perfeccione en mi debilidad. Y que, no importa lo que intente hacer el enemigo, la victoria ya es nuestra en Cristo Jesús. Entonces, si estás pasando por algo similar, si sientes que algo no está bien, no te rindas. No dejes que el miedo te paralice. Busque ayuda. Busca a Dios. Porque Él es el único que puede romper las cadenas y darte la verdadera libertad. Y recuerda, no estás solo. El mismo Dios que me liberó está listo para liberarlos a ustedes también. Simplemente clama a Él. Y a través de Él vi una multitud de gente. Eran rostros que no reconocí, pero cada uno de ellos tenía una expresión de dolor, de cansancio, de desesperación, como si tuvieran el mismo peso que yo. Y entonces Jesús me miró y dijo, alegría, te doy mi sangre para que puedas vivir, pero no es solo para ti. Es para que puedas llevar esto adelante. Esa imagen me dejó una profunda impresión. Me desperté llorando, porque entendí que, incluso en mi peor momento,
Dios no me abandonaba. Me estaba preparando para algo más grande. Pero todavía no estaba listo para escuchar. Luego, poco después, llegó el segundo sueño. En este sueño yo estaba en un lugar oscuro, como si estuviera en el fondo de un pozo. No había salida y me sentía completamente sola. De repente, una luz comenzó a brillar sobre mí y vi a Jesús extendiendo su mano. No dijo nada, pero su mirada transmitía certeza: estoy aquí. No tienes por qué tener miedo. Y luego, con un solo toque, me sacó de ese pozo. Cuando desperté, sentí algo diferente dentro de mí. No fue una cura instantánea, sino una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Estos dos sueños fueron el comienzo de mi restauración. Me mostraron que incluso cuando me sentía perdida, Dios nunca había dejado de obrar en mí. Y que, por mucho que hubiera abierto las puertas equivocadas, Él todavía tenía un propósito para mi vida. Fue a partir de entonces que comencé a buscar ayuda real. No solo una oración o un momento de liberación, sino un proceso de sanación. Busqué consejería, comencé a leer la Biblia con más profundidad y poco a poco, entendí que mi curación no dependía solo de un milagro, sino también de mi voluntad de caminar con Dios, incluso cuando las heridas todavía dolían. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada paso, por doloroso que haya sido, me trajo hasta aquí. Y lo más increíble es darme cuenta que Dios incluso usó mis errores para enseñarme. Él no me abandonó cuando yo lo abandoné. Él no me condenó cuando tropecé. Al contrario, se acercó a mí y me dijo: ven, hija. Empecemos de nuevo. Si estás pasando por algo similar, si sientes que tu vida se ha vuelto un caos y no ves salida, debes saber que Dios sigue obrando. Aunque no lo sientas, aunque parezca que Él está en silencio, Él está ahí. Y, tal como lo hizo conmigo, Él puede usar incluso tus sueños, tus luchas y tus caídas para llevarte a un lugar de restauración. No te rindas. No importa cuántos errores hayas cometido, cuánto te hayas desviado o cuánto sigas sufriendo. Dios no se rinde contigo. Y la prueba de esto es que Él ya te amaba antes de que supieras que lo necesitabas. Estaba allí, mirándome con un amor tan profundo que casi podía sentirlo atravesar mis plumas. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo: lo sé. Lo entiendo. Y estoy aquí. Luego, con toda ternura, sopló sobre mí. No era un viento fuerte, sino una suave brisa, como si cada aliento llevara nueva vida. De repente sentí que algo cambiaba dentro de mí. Fue como si cada parte de mi ser que había estado empapada de miedo y vergüenza comenzara a secarse. Las alas, antes pesadas de alquitrán, ahora parecían ligeras. Y entonces, casi sin darme cuenta, di un pequeño salto. No fue un vuelo perfecto, pero sí suficiente para darme cuenta de que algo se había roto. Jesús sonrió, no la sonrisa de alguien que celebra una victoria, sino la sonrisa de alguien que sabe que el primer paso es siempre el más difícil. Me tomó nuevamente en sus manos y me colocó con cuidado en una rama alta. Mira, dijo, señalando el horizonte. Y allí, donde antes solo había oscuridad, ahora brillaba una luz dorada, como si el sol saliera del interior de mis propias heridas. Esto es lo que sucede cuando dejas que la Trinidad obre en ti, susurró. La sangre me lava, el agua me purifica y la palabra me restaura. ¿Pero la huida? La huida eres tú, eligiendo confiar de nuevo. Quería volar. Lo deseaba tanto que casi me dolía. Pero algo dentro de mí todavía dudaba. Entonces Jesús hizo algo inesperado, se transformó. No un hombre, ni una figura distante, sino un pájaro como yo, solo que más grande, más fuerte, con plumas que brillaban como el fuego. Vamos, dijo, batiendo sus alas una vez. Seguiré adelante. Solo tienes que seguirme. Y eso es lo que hice. Al principio fue difícil. Mis alas temblaban, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a caer. Pero cada vez que lo miraba, volando justo frente a mí, sentía una fuerza que no era mía. Era como si el viento mismo me llevara. Y entonces, de repente, estaba volando. Ya no como un pájaro cubierto de alquitrán, sino como alguien que había sido lavado, purificado y restaurado. Cuando miré hacia abajo, vi el campo donde antes estaba atrapado. Ahora estaba lleno de flores, no rosas con espinas, sino girasoles,
altos y fuertes, de cara al sol. Y lo entendí, ese era mi futuro. No un lugar de vergüenza, sino un lugar de belleza, donde incluso las cicatrices contaban una historia de redención. Jesús voló a mi lado por un rato, hasta que, en cierto momento, se detuvo en el aire y dijo: «Ahora te toca a ti. Pero recuerda, nunca más volarás solo». Y luego, con una última mirada de amor, él desapareció, no lejos, sino dentro de mí. Porque, al final, la verdad más grande que me enseñaron esos sueños fue esta: Dios no nos saca de las tormentas para dejarnos en paz. Él los ingresa con nosotros. Y cuando pasa la tormenta, Él no nos deja en el suelo. Él nos enseña a volar. Y entonces, de repente, fue como si dijera: «Alegría, puedes volar». Y había algo tan ligero, tan divertido en su forma de hablar, como si el sonido mismo de esas palabras llevara una risa oculta. «Alegría, puedes volar», repetía, mientras yo, en el fondo, insistía: «No puedo. No puedo. Me voy a quedar aquí, tumbada, en el suelo». Pero él no se rindió. Él todavía estaba allí, paciente, hablando con una alegría que no era solo un sentimiento, estaba viva, tangible, como ondas de luz que se extendían por el aire y penetraban la tierra que nos rodeaba. Era como si cada una de sus palabras vibrara en su propia frecuencia, y podía ver esa alegría extendiéndose, tocando todo a mi alrededor. Y luego, poco a poco, comencé a creer. No porque me convenciera con argumentos, sino porque la certeza venía de dentro, como si algo en mí respondiera a esa verdad antes de que mi mente siquiera la entendiera. Y como creía, comencé a sentir. Primero, una ligereza en mis pies, como si el suelo ya no me sujetara con tanta fuerza. Luego, una sensación de hormigueo en las manos, como si alas invisibles comenzaran a desplegarse. Hasta que, en un instante, estaba volando. No solo. Todavía me sostenía, firmemente, con una mano que no me soltaba, pero que tampoco me llevaba por la fuerza. Lo esperaba. Estaba esperando el momento en que finalmente tuviera la confianza suficiente para emprender el vuelo. Y cuando volé, fue como si todo el cielo se abriera. Volé más alto de lo que jamás había volado, más rápido de lo que jamás había imaginado posible. Y allí, en medio de las nubes, estaban ellos, Jesús, Dios Padre, el Espíritu Santo, no como figuras distantes, sino como una familia celebrando conmigo. Fue una fiesta. Un coro de alegría resonó a mi alrededor, porque ese vuelo no era solo mío. También era de ellos. Fue la victoria del trabajo paciente, de la espera que nunca fue impaciente. Sabían que me sacarían de allí. Sabían que me llevarían hasta el final. Y eso es exactamente lo que hicieron. Esos sueños cambiaron todo. Porque de repente supe, no de oídas, no por lectura en un libro, sino porque lo había vivido, que Dios estaba conmigo. Que Él me vio. Que no importa cuán profundo fuera, Él conocía cada capa de mi dolor. Y, más que eso, Él ya tenía un plan para sacarme de allí. Un plan tan completo que cuando pasó la tormenta, ni siquiera sentiría el olor a humo. No se parecería ni remotamente a lo que había experimentado. Y eso es lo que Él hizo por mí. Incluso después de todo eso, un dolor que nunca le desearía a nadie, estoy agradecido. Agradecido porque, en medio del fuego, descubrí a un Jesús que nunca habría conocido si no hubiera pasado por eso. La gente puede intentar explicar la Biblia con lógica, pueden intentar desmantelar la fe con argumentos. Pero cuando realmente experimentas a Jesús, cuando lo encuentras en medio de tu noche más oscura y Él te sostiene hasta que puedes volar, no hay debate que pueda sostenerse. Porque lo sabes. No es una creencia. Es conocimiento que nace de la experiencia. Y ninguna clase de seminario, ningún estudio teológico, pudo enseñarme lo que aprendí allí, que la salvación no es una teoría. Es una relación. Fue mi relación con Jesucristo lo que me sacó de esa situación. Fue Él quien me levantó, quien me enseñó a volar, quien celebró conmigo cada pequeño paso. Y mirando hacia atrás, ahora entiendo por qué mi nombre es Joy. Porque, al final, eso es lo que Él hace, convierte el llanto en danza, la oscuridad en luz, la caída en vuelo. Y cuando comparto esta historia, espero que quien la escuche sienta lo mismo que yo ahora, ese conocimiento de que Él es personal. Que Él conoce cada detalle de lo que pasamos, que sabe exactamente cómo traernos de regreso.
Porque su amor no es genérico. Está hecho a medida para cada uno de nosotros. Y hablando de amor, no puedo dejar de agradecer a mi madre. Una mujer increíble, que oró por mí incluso cuando yo no podía orar por mí mismo. Quien luchó por mí cuando ya no tenía fuerzas para luchar. Dios la bendiga. Pero hay algunas cosas que me gustaría resaltar, porque usted tocó puntos importantes. Cuando escuché tu historia por primera vez, recuerdo que mencionaste algo sobre el Ministerio de Liberación. ¿Distinguieron lo que estaba pasando? ¿Así fue como descubriste que era una bruja? Sí. De hecho, ya lo sospechaba. Especialmente después de comer esa comida, en ese momento, algo dentro de mí lo supo. Es ella. Ella es la bruja. Pero fue durante la sesión de liberación cuando todo quedó confirmado. Mientras oraban y rompían las maldiciones, las cosas comenzaron a revelarse. Ella era parte del ocultismo. Me había elegido como objetivo, quería sacrificarme para ascender en la jerarquía oscura. Y no fue solo ese momento, otras sesiones de liberación que hice más tarde solo reforzaron esto. Ella no solo quería lastimarme. Quería destruirme para lograr sus propios objetivos. ¿Y supiste qué pasó con ella después? Han pasado más de 10 años. La única vez que la vi después de eso fue por casualidad, en una cita con el médico después del accidente que tuvimos. No sabía que ella estaría allí, pero cuando la vi, mi corazón dio un vuelco. Estaba aterrorizado. Pero para mi sorpresa, ella actuó como si yo no existiera. No me miró, no me habló, era como si yo fuera invisible. Mi presión arterial subió tanto que cuando llegué al médico me preguntó si todo estaba bien. Su presión arterial es muy alta, dijo. Pero después de ese día, nunca más la volví a ver. Otra cosa que mencionaste antes fue que los deseos hablan más fuerte que la voz de Dios. Y esto es algo a lo que muchos de nosotros nos enfrentamos, ¿no? La tentación de tomar las cosas en sus propias manos, de apresurar lo que Dios está preparando. Esta reflexión tuya fue profunda. Porque, en el fondo, eso es todo, necesitamos esperar en el Señor. Recuerdo un pasaje que resume bien esto: no os afanéis por nada, sino que en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6-7. Esta paz es como un escudo. Porque, sin él, nuestros deseos nos llevan a cualquier parte. Y así es exactamente como actuó el enemigo conmigo. No estuve en la calle, no estuve involucrado en cosas escandalosas. Usó lo que yo ya tenía, mi deseo de servir en la iglesia. Oh, ¿a ella le gusta el ministerio? Entonces lo usaré como cebo. Pero ese deseo no fue sometido a Dios. Estaba tratando de hacer que las cosas sucedieran con mis propias fuerzas y eso me llevó directamente a una trampa. Y lo más interesante es que, más tarde, cuando estaba en mi punto más débil, el enemigo usó el mismo manual. Simplemente cambió el escenario. Primero, fue la iglesia. Entonces fue una relación. Así es como opera. A medida que maduramos en Dios, comenzamos a reconocer estos patrones. Porque, justo después de esa boda, vino otro ataque. El enemigo quiere sacudir nuestro mundo con alguna situación, abrirnos una puerta para entrar en otras cosas y así darle derechos legales sobre nuestras vidas. Después del trauma, quiere que tomemos decisiones por nuestra cuenta, que abramos puertas que no deberían abrirse. Pero eres llamado por Dios. Y su plan no es dejarnos tibios, alejados de la palabra, sin acceso al poder y al amor que Él tiene por nosotros. Entonces, mirando hacia atrás, ¿qué le dirías a tu yo más joven hoy? ¿O para alguien que esté pasando por algo similar y esté escuchando esto ahora mismo? Una cosa es segura, tu mayor protección es tu relación con Jesucristo. Cuando miramos hacia atrás, muchas veces nos damos cuenta de que fue un deseo no sometido al Señor lo que el enemigo usó como cebo para alejarnos de la voluntad de Dios. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas, ya sea un sueño, una ambición, una relación o incluso una necesidad legítima, puede convertirse en un ídolo. Y es precisamente este ídolo el que explota el enemigo para desviarnos del camino del Padre. No necesita mucho, todo lo que se necesita es una brecha, un corazón dividido, para que su estrategia comience a funcionar.
Así que mi consejo para mi yo más joven, y para ustedes, que me escuchan ahora, sería, tengan paciencia. No apresures el proceso. Vivimos en una generación que quiere todo rápido, instantáneo, como si la vida fuera un microondas. Pero Dios no actúa así. Nos llama a humillarnos bajo su mano poderosa, confiando en que, a su debido tiempo, nos conducirá a su propósito. Aprenda a amar a Jesús antes de amar el ministerio. Antes de enamorarte de las obras, enamórate de su autor. ¿Recuerdas a Marta en la Biblia? Estaba tan ocupada sirviendo a Dios que terminó perdiéndose lo mejor, el tiempo a los pies de Jesús. Y es precisamente en este lugar secreto, en la intimidad con Él, donde encontramos la verdadera protección. La palabra de Dios es clara: cuando habitamos en el lugar secreto del Altísimo, descansamos a la sombra del Todopoderoso. Esta sombra es un escudo. Es como un paraguas espiritual que nos cubre cuando permanecemos bajo él. Pero cada vez que nos alejamos de ese lugar, aunque sea por algo que parece bueno, nos exponemos a los ataques del enemigo. Por eso, valora el lugar secreto. No es algo de lo que muchos hablen hoy en día, pero es allí, en la presencia de Dios, donde verdaderamente somos conocidos y transformados. Apague las distracciones, abra su Biblia, entréguese por completo y diga: Señor, esta no es mi vida. Es la tuya. Haz lo que quieras con ella. Cuando nos rendimos así, el enemigo pierde poder sobre nosotros. No porque seamos fuertes, sino porque estamos protegidos bajo la autoridad de Cristo. Y más, rodéate de personas que rezan. Si no fuera porque mi madre y mi familia intercedieron por mí, no sé dónde estaría hoy. La oración funciona. La Biblia dice que la oración de los justos puede hacer mucho en sus efectos. Así que ten a tu alrededor personas que no alimenten el caos, pero que oren por ti, que se paren en la brecha y luchen en tu nombre. Y no olvides tener tu propia vida de oración. El enemigo tiene un plan simple: no quiere que pases tiempo con el Señor, no quiere que te sumerjas en la palabra, no quiere que estés rodeado de personas que aman a Jesús y oran. Si logra destruir estas cosas en tu vida, te convertirás en presa fácil. Pero cuando resistimos estas estrategias, cuando priorizamos la presencia de Dios, vemos florecer el jardín de nuestra alma. Es como saborear un pedazo de cielo aquí en la tierra. Por eso, hoy declaro sobre tu vida, que experimentes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor truene en vuestro corazón como truena afuera. Que Él derrame sobre ti un aceite de unción personal, cubriendo cada área de tu vida. En el nombre de Jesús, cancelo toda ansiedad, cada fuerte del enemigo, cada palabra de maldición que haya sido lanzada contra ustedes. La palabra dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, y toda lengua que se levante contra nosotros en juicio será condenada. Por eso profetizo sobre vosotros liberación. Cualquier cosa que te aprisione, brujería, miedo, vergüenza, culpa, declaro libertad en el nombre de Jesús. Y que el mismo Dios que transformó mi historia transforme la tuya. Que puedas ver la marca de su amor en cada detalle de tu vida, tal como yo la vi en la mía. Que se cumpla en vosotros la esperanza de Jeremías 29,11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Que el Señor restaure el brillo de tus ojos, el gozo de tu corazón y la certeza de que Él tiene el control. Y ahora, oro por ti, Padre, te pido que cada persona que esté escuchando esta palabra sienta tu toque hoy. Que vea tu mano obrando en sus vidas, que reconozca tu amor incondicional. Señor, a los que se sienten víctimas, profetizo sanidad. A los que están perdidos, profetizo dirección. A los que están cansados, profetizo descanso. Y a los que no ven salida, les profetizo un nuevo comienzo. Que tu espíritu sople sobre ellos, llevándoles paz, liberación y la certeza de que, en ti, todo es posible. En el nombre de Jesús, amén.